Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Saúl, con 3000 soldados de todo Israel, marchó en busca de David y su gente hacia las peñas de los Rebecos. Llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino donde había una cueva y entró a hacer sus necesidades. David y los suyos estaban en lo más hondo de la cueva y le dijeron a David sus hombres: este es el día del que te dijo el Señor: yo te entrego a tu enemigo, haz con él lo que quieras. Pero él le respondió: Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor. Extender la mano contra él es el ungido del Señor. Y les prohibió enérgicamente echarse contra Saúl, pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto, aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde del manto. Cuando Saúl salió de la cueva y siguió su camino, David se levantó, salió de la cueva detrás de Saúl y le gritó: Majestad. Saúl se volvió a ver y David se postró rostro en tierra rindiéndole vasallaje. Le dijo: ¿por qué haces caso a lo que dice la gente que David anda buscando tu ruina? Mira, lo estás viendo hoy con tus propios ojos. El Señor te había puesto en mi poder dentro de la cueva. Me dijeron que te matara, pero te respeté. Y dije que no extendería la mano contra ti, Señor, porque eres un ungido del Señor. Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto. Si te corté el borde del manto y no te maté, ya ves que mis manos no están manchadas de maldad, ni de traición, ni de ofensa contra ti, mientras que tú me acechas para matarme. Que el Señor sea nuestro juez y que Él se vengue de ti. Que mi mano no se alzara contra ti, como dice el viejo refrán: la maldad sale de los malos. Mi mano no se alzará contra ti. ¿Tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién vas persiguiendo? ¿A un perro muerto o a una pulga? El Señor sea juez y sentencie nuestro pleito. Vea y defiende mi causa, librándome de tu mano. Cuando David terminó de decir esto a Saúl, Saúl exclamó: pero ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Luego levantó la voz llorando mientras decía a David: tú eres inocente y no yo, porque tú me has pagado con bienes y yo te he pagado con males. Y hoy me has hecho el favor más grande, pues el Señor me entregó a ti y tú no me mataste. Porque si uno encuentra a su enemigo, lo deja marchar por las buenas, el Señor te pague lo que hoy has hecho conmigo. Ahora mira, sé que tú serás rey y que el reino de Israel se consolidará en tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Que mi alma se refugie en ti. Me refugio en la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Misericordia, Dios mío, misericordia.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes, Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos a un momento decisivo. Jesús toma una decisión audaz, casi diría provocadora, en vista de que las instituciones en Israel, representadas en la sinagoga, se cierran a la propuesta del amor universal de Dios. En definitiva, lo que Jesús hace es que declara con hechos que el pueblo que había venido preparando la promesa ya perdió su razón de ser y Él constituye un nuevo pueblo. El hecho de que escoja 12 implica eso, es un nuevo comienzo, un nuevo pueblo. Nos dice que Jesús, subiendo al monte, y eso implica el encuentro con Dios, es como un proceso porque se da así de manera procesual. Mientras subía al monte, fue llamando a los que él quería. Este verbo querer tiene dos connotaciones como en español. Por un lado, implica la libertad. A los que él quería, nadie se los impuso, nadie se los propuso, él lo decidió por su propia cuenta, a los que él quería. Pero también el verbo querer implica la relación de amor. Y si nosotros caemos en la cuenta un poquito más al fondo, la libertad y el amor es lo mismo que la libertad y la vida, porque el amor da vida. Así que en el fondo se nos está diciendo que esta elección que Jesús hace de los 12 viene en la misma línea de la promesa de Dios. Fue llamando a los que él quería y ellos se fueron con él. Se da un proceso de ascensión al monte que significa salir al encuentro con el Dios de la alianza en la historia. Esta cuestión del monte es muy expresiva. Por un lado implica la elevación, la subida, pero por otro entraña el hecho de tener los pies en la tierra. Es decir, es el encuentro con Dios en la historia. Jesús está haciéndole frente a esta situación histórica que se le ha planteado de una manera que al mismo tiempo es creativa, pero permanece fiel al Dios que sacó a Israel de Egipto.
A estos 12 Jesús los llama con una doble finalidad, para que estén con Él. Estar con Él no significa simplemente pararse donde Él se pare, caminar donde Él camine. Estar con Él es lo mismo que cuando uno le dice a una persona, yo estoy contigo. Es una expresión de solidaridad. Estar con Él es ser sus compañeros, ser sus íntimos amigos, es ser solidarios con Él. Estar con Él y al mismo tiempo enviarlos a predicar. Estando con Él, si lo entendiéramos físicamente, no podría enviarlos porque dejarían de estar con Él. Pero estando con Él solidariamente, si van a predicar, entonces están con Él. Se hacen solidarios con Él. Estar con Él y enviarlos a predicar. Predicar es el anuncio que Jesús hace del amor universal de Dios, pero a campo abierto. Ya no es la enseñanza que Él hacía en la sinagoga. Ahora se trata del mensaje abierto a toda la humanidad, sin excluir a los de la sinagoga, pero no limitándose a ellos. Y esta predicación tiene una calificación particular a la que hay que ponerle atención. Dice que con autoridad para expulsar demonios. Cuando se nos habla de autoridades, se nos habla de libertad. Y cuando se nos habla de libertad, se nos habla de Espíritu Santo. Esta autoridad no es ningún poder, ni es cosa de magia, ni nada de eso. Esta autoridad es la fuerza de vida y de amor que es el Espíritu Santo, y con esa autoridad es que ellos van a poder expulsar demonios. ¿Qué significa demonios? Esta es una palabra que cuando la oímos nos hace estremecer de miedo, pero no por las razones que debiera, sino por razones supersticiosas. Demonios en la Biblia aparece en el Antiguo Testamento 2 veces apenas. Es lo mismo que espíritus inmundos, aparece una sola vez. Demonios aparece 2 veces. Demonios era la forma como se llamaba a los ídolos de los pueblos. Imagínense ustedes, a veces nosotros no captamos eso porque leemos la Biblia en español y no en los idiomas originales. La palabra religión se dice, entre tantas formas de decirla, se dice con una palabra que implica el temor a los demonios. A los demonios era a los dioses. ¿No? Bueno, cuando se nos habla de demonios en la Biblia, esta palabra que aparece solo 2 veces en el Antiguo Testamento tiene una significación muy concreta. No solamente se refiere a los ídolos de los pueblos, sino que específicamente en la Biblia se refiere a esos ídolos a los cuales se les ofrecen sacrificios humanos. Es decir, ídolos a los cuales se les rinde culto matando seres humanos. Esto sí es ya algo estremecedor y nos pone en un contexto aterrizado.
porque entonces significa que los demonios implican dos cosas. Primero, esta palabra solamente aparece en plural, nunca en singular en el Antiguo Testamento. Los demonios implican dos cosas. La primera es la idolatría y la segunda es la violencia contra los seres humanos en nombre de Dios. Y esto nos hace pensar en las distintas formas de fanatismo religioso que se han dado a lo largo de la historia y particularmente en nuestra época, donde hay grupos que pretenden darle culto a Dios atropellando a otros seres humanos, por la razón que invoquen, que porque son pecadores, que porque son impíos, que porque son herejes, que porque son ateos, que por la razón que invoquen, están atropellando seres humanos en nombre de Dios. Eso es darle culto a los demonios. Pues bien, Jesús les da a los discípulos autoridad para discernir, en primer lugar, esos demonios y al mismo tiempo expulsarlos. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Apretando a la gente hasta que bote el demonio por la boca? No, esto no es cuestión de brujería. De lo que se trata es de que el discípulo de Jesús, movido por el amor que inspira el Espíritu Santo, el amor universal de Dios, tenga la capacidad de comunicar ese amor que haga que las personas renuncien libremente a sus odios, a sus fanatismos religiosos y se abran al amor de Dios. Esto sí es una tarea bonita, esto sí es una tarea humana, esto sí está de acuerdo con lo que Jesús plantea. Tendríamos mucho que decir respecto del grupo. Fijémonos sencillamente en que en el grupo aparecen 3 subgrupos. El primer subgrupo está constituido por los 4 discípulos que llamó primero y a los cuales les puso sobrenombres. Perdón, los 3 que llamó primero, 3 de los 4, Pedro, Santiago y Juan, que les puso sobrenombres. Después viene un segundo subgrupo que está encabezado por Andrés, a quien ahora ya no se dice que es el hermano de Simón Pedro, simplemente Andrés. Y por último, hay un tercer subgrupo formado por uno solo, Judas Iscariote, el que lo entregó. El primero de los subgrupos está formado por gente que de alguna forma o es apegada a la tradición como los 2 hijos de Zebedeo y por eso aparecen como autoritarios y Jesús les puso el sobrenombre de los truenos. O es desapegada de la tradición, pero también está vinculada a círculos fanáticos como Simón, de quien veíamos hace unos días, cuya suegra estaba afiebrada, con razones religiosas querían impulsar el reinado de Dios y la violencia. Esos 3. Los que están encabezados por Andrés representan a toda esa muchedumbre de gente que le dio su adhesión a Jesús y se la mantuvo
mantuvo a lo largo de todo el tiempo. De ellos no habla más el Evangelio. A Andrés lo menciona en el capítulo 13 otra vez para referirse al hecho de que es destinatario de la revelación que Jesús les hace del sentido de la historia. Pero de ellos no vuelve a hablar más el Evangelio. Y por último Judas Iscariote. Iscariote quiere decir el hombre de la aldea. Y la aldea, lo vamos a ir viendo en el Evangelio de Marcos, es ese reducto nacionalista donde se piensa que a Dios hay que ayudarle con la violencia para poder implantar su reinado. Judas aparecerá en el relato de la pasión del Señor con un papel tristemente protagónico. Pero nos queda la impresión de que el grupo que Jesús constituye abarca toda la realidad humana. Jesús no escoge un grupo de gente selecta. Los que Él quería los eligió libremente, los eligió por amor, los eligió para cumplirles la promesa del Padre. Pero cada uno tendrá que tomar su propia decisión. Y esto es también asombroso, pero maravilloso. El amor de Dios expresado en Jesús no excluye a nadie de antemano. Es cada uno el que decide aceptar o rechazar ese amor. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos como vocación cristiana. Jesús nos ha llamado para ser un pueblo alternativo, para presentar un proyecto nuevo de convivencia, no un partido, porque el mensaje sigue siendo el del amor universal de Dios. Nosotros como iglesia no somos un partido. Y por eso a nosotros se nos ha dado la autoridad, el Espíritu Santo, para que podamos en primer lugar superar los demonios fanáticos que se puedan anidar en nuestros corazones y para que después les podamos ayudar a los demás. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor.